Podríem dir que hi ha tants instruments com colors. Me n'he vingut al Centre d'Educació Musical Taller de Música Jove de Benimaclet per assistir a unes classes d'un instrument ple de tecles, el piano. Estic així en Àngela, que és professora de piano del Taller de Música Jove. Hola, Àngela. Hola. Escolta, podries dir-nos en poques paraules quin instrument és el piano? Pues es un instrumento de cuerda percutida. Aleshores, el piano es un instrumento de corda. No, es un instrumento de tecla y su funcionamiento es muy diferente al de los instrumentos de cuerda. Se llama cuerda percutida porque al tocar una tecla como esta, ¿vale? Al pulsar la tecla se acciona un martillo dentro, pulsa unas cuerdas y entonces al pulsar las cuerdas se produce la vibración y entonces el sonido. ¿Qué se denomina piano? Pues mira, la palabra piano deriva de un instrumento anterior llamado pianoforte. Y la palabra pianoforte además está formada por piano, esa palabra en italiano significa suave, porque el piano puede hacer sonidos suaves, y forte porque puede hacer sonidos fuertes. Piano forte! Muy bien. Escolta, quines són les parts fonamentals d'un piano? Tenemos el teclado, como hemos visto, ¿vale? Luego está la caja de resonancia, ¿ves aquí esta tapita? Dentro está la caja de resonancia. Y luego por dentro están las cuerdas que hemos hablado, los martillos y los pedales de aquí abajo. Àngela, ¿y qui va inventar el piano? Un señor que se llamaba Bartolomeo Cristofori. Quin nom! Sí, lo inventó además en el siglo XVIII. Tant de parlar del piano, jo ja tinc unes ganes boches de començar a tocar-lo. Comencem la clase. Claro, que ya deben de estar los niños esperando. ¡Perfecte!